Gracias. Vos me avisas, ¿no? Bueno, buenos días a todos y gracias por este tiempo, y por de pronto tengo que agradecerle a María Luisa Fletter su gentileza, la que me han comentado tanto Mariana Nazar, que me representó en la reunión de ALA, como los colegas, y lo exitoso y lo bien organizado que ha estado toda esta serie de eventos, porque este no fue el único, ¿no? Y además de agradecer, tengo que, no sé si está bien empezar justificando o explicando, pero originariamente esta presentación de la Argentina la íbamos a hacer 4 personas y por un ajuste y una pequeña crisis cambiaria sufrida en nuestro país en los últimos días, solo pudimos viajar 2 y nos tuvimos que repartir el trabajo con Mariana Nazar. Además de la presentación que tenía prevista, yo voy a tratar de presentarles lo que iba a presentar el comisario Elaibe, que es de la Policía Federal Argentina y miembro de Interpol, y que es miembro del Comité Nacional en la Argentina de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Y me viene a la memoria una pequeña anécdota personal. En mi presentación van a encontrar mucho de mi experiencia estos 2 años y medio de director del archivo, vinculado a este tema. En diciembre del 2015 no llevaba ni siquiera 2 horas sentado en el sillón de la dirección del Archivo General de la Nación cuando entró mi secretaria y me dijo: lo busca la Policía Federal, la División de Interpol. Mi sorpresa fue tremenda porque le dije: todavía no firmé nada. No entiendo, llevo 2 horas acá, y en realidad era precisamente el comisario Elaibe que venía a pedirme si, siguiendo una tradición que había en nuestro país, el director del archivo se integraba al Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Por supuesto que contesté que sí, y debo decirles, y es lo que un poco vengo a transmitir acá, la experiencia para mí ha sido enormemente enriquecedora, aprendí muchísimas cosas. El comité en la Argentina se reúne prácticamente todos los meses. Una vez lo hacemos en la órbita de la Secretaría de Cultura, del Ministerio de Cultura, ahora es Ministerio, del Ministerio de Cultura de la Nación. El archivo no depende del Ministerio de Cultura de la Nación, yo dependo del Ministerio de Interior. Y lo primero que voy a remarcar y que va a aparecer a lo largo de esta charla es que, más allá de las bondades de la legislación y las bondades de lo que se pueda lograr, y por supuesto que es importante tener muy bien institucionalizadas estas cuestiones, lo fundamental para que un comité y para que la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales funcione es un trabajo transversal, un trabajo interministerial, un trabajo que incluya a todas las fuerzas de seguridad, que incluya a las aduanas, que incluya a los organismos recaudadores de impuestos, que incluya a la prefectura, en nuestro caso, en fin, que incluya a las policías aeroportuarias, a las policías federales en los casos que la haya. En la charla anterior, que fue, por cierto, magnífica, la escuchamos recién, se hacía referencia a lo que implica el tráfico ilícito de bienes culturales en materia de volumen para el comercio ilegal, para el comercio clandestino, para los mercados negros, y muchas veces, y esto es lo que quería marcar, dado que los documentos, sobre todo, porque por ahí las obras de arte tienen un volumen un poco mayor, no los cuadros, pero sí los documentos, como son en general de volumen reducido, como activo significan una reducción de dinero a algo que es fácilmente transportable y fácilmente ocultable, y por eso muchas veces traficantes de armas, traficantes de droga y todas las mafias que están en estos negocios internacionales promueven o compran estos activos, obviamente en mercados negros y clandestinos, porque les significa una forma de trasladar dinero o de ahorrar dinero o tener activos que es mucho menos voluminosa de lo que puede ser el trasladar dólares o euros en valijas y en aviones.
Bueno, como les decía, entonces, lo primero que vamos a ver es una presentación que no hice yo, que iba a hacer el comisario Elaibe, pero no lo autorizaron a viajar, y cuando conté la primera anécdota de mi primer encuentro con el comisario Elaibe, casi omito contar lo más importante. No habían pasado 2 años cuando recibí una invitación de la Embajada de Perú en la Argentina para participar de una ceremonia que me llenó de orgullo, y ya para esa altura yo había hecho una amistad con el comisario Elaibe y su gente, que es que el gobierno peruano lo condecoraba debido a que habíamos culminado un proceso que demandó más de 11 años y Elaibe había sido el jefe de esa investigación, que significó la restitución al Perú de 4.500 piezas arqueológicas y de distinto tipo. Bien. Así que esta es la presentación del Departamento de Protección Cultural, y que va a ser muy útil, sobre todo si hay en la sala gente vinculada a Interpol, porque es la forma en que él organizó y creó este departamento ya hace unos, si no me equivoco, unos 15 años. El jefe es, como dije, el comisario Marcelo Elaibe, tiene la división de tutela de bienes culturales, con su archivo, con su análisis técnico, con la base de bienes culturales sustraídos. Capacitación y difusión, que es donde muchas veces entramos nosotros como Archivo General de la Nación. En la Argentina, por lo menos, la experiencia es que todos los años la Policía Federal y este departamento de Interpol organiza seminarios que da a otras fuerzas de seguridad, a la Policía Aeroportuaria, a la Prefectura, a la Gendarmería, a los que cuidan las fronteras y a los que están en las posiciones, cursos de capacitación para tratar de distinguir y entender qué es un bien cultural y qué no, y sobre todo lo que se les suele enseñar es que en caso de duda, en este caso no es indubio pro reo, sino en caso de duda retengan el bien. Se invierte esa idea, y si lo que se busca es poder tener una segunda consulta en caso de duda. Aparece el tratamiento de bienes culturales y obras de arte de la Policía Federal Argentina, que generalmente cuando encarta documentos los pone en custodia del Archivo General de la Nación, y cuando incauta bienes, obras de arte, se los da al Museo Nacional de Bellas Artes, que son los organismos para cuidarlos. Después está la sección de investigación de delitos culturales, con una oficina de la Policía Judicial, la oficina de delitos arqueológicos. En el Comité Nacional, como decía antes, es un comité transversal integrado por distintas instituciones, entre ellos está el Instituto Nacional de Arqueología, la Oficina de Investigación de Delitos Paleontológicos, la Oficina de Delitos de Patrimonio Histórico y Artístico. Y el depósito judicial, como dije antes, nos suelen dar a nosotros. Las funciones del departamento son la prevención y lucha de los ilícitos vinculados al tráfico internacional de obras de arte y objetos que conforman el patrimonio cultural nacional, a través de la transmisión y publicación de solicitudes de secuestro de bienes denunciados por robo. Lo que funciona en la Argentina es lo que Didier mencionó antes, un sistema de alertas rojas, un sistema, todos nosotros estamos conectados y tenemos, entonces cuando sucede una denuncia, si hay fotos del bien, si existe un registro del bien, se envía esa foto y todos los integrantes del patrimonio lo repartimos dentro de nuestros ministerios y dentro de nuestras jurisdicciones. Bueno, se aconseja llevar buenos registros, buenos catálogos de los museos de las salas donde se exhiben los objetos categorizados como patrimonio cultural. Y acá tal vez esté en la presentación que hizo Elaibe más adelante, pero quiero decir que un tema muy importante y que también lo marcó Didier en su presentación esta mañana, es la prevención. Y en materia de prevención, en los museos, en los archivos, hay mucho que podemos hacer, entre otras cosas, porque como bien sabemos, arriba del 90% de los delitos que se cometen intervienen funcionarios, viejos empleados de esos museos, viejos empleados de esos archivos, con lo cual el primer control debería ser un control sobre nosotros mismos, sobre cómo cuidamos y custodiamos estos bienes. Y la prevención ayudaría me parece, a reducir significativamente el tráfico.
Claro, cuando los montos en dinero que hay son tan importantes, no va a reducir la desaparición de esta problemática, pero nos va a permitir, sobre todo, una cuestión que si tengo tiempo después la voy a contar con una anécdota reciente de la Argentina que me tocó intervenir a mí. A mi juicio, por lo menos, para nosotros, mucho más importante que castigar es recuperar. Y a veces, y en el caso que voy a contar, yo prioricé la recuperación de una carta que el descubrir cuándo, dónde, quién se la había robado, porque inclusive el robo podía haber ocurrido 70 años atrás y que no lo supiéramos, y que por el otro lado asumí que el comprador que la traía era de buena fe, y a mí me hubiera gustado ir sobre el rematador o quien se la vendió, pero preferí recuperar la carta a avanzar en la investigación. Representar, bueno, las funciones que tiene el Departamento del AIBE es representar a la Policía Federal Argentina en el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, órgano presidido por el Ministerio de Cultura de la Nación, según el decreto 1166 de 2003. Registro de todos los bienes culturales sustraídos en el territorio nacional, mantener actualizada la web de Interpol sobre la protección del patrimonio cultural conforme a lo estipulado en el artículo 4 de la ley 25.257, que sigue el Convenio Internacional de UNIDROIT. Realizar investigaciones del delito relacionado con el patrimonio cultural público y privado. En este sentido, en materia de archivos, nosotros estamos trabajando en una nueva ley que contemple un sistema nacional de archivos, y una de las cuestiones que yo insisto en quienes están, los abogados que están trabajando sobre la ley, es que tengan en cuenta las posibilidades de meternos con los archivos privados, no como una introducción del Estado donde no corresponde, sino en el sentido de convencer a los propietarios de archivos que por la seguridad de sus propios archivos es conveniente que haya un registro de lo que tienen y que ese registro tenga algún tipo de publicidad o de contrapartida oficial, digamos. Porque si no, cuando desaparece o lo roban, es imposible determinar de quién era la pieza, o cuando se hace un allanamiento por algo, porque generalmente, y perdón esta digresión, generalmente los que están en el mercado del robo de estas cosas y sobre todo en la comercialización de cosas robadas no son centenares de personas, son gente que conoce el ambiente de la cultura, gente que sabe valorar el valor de estas piezas y normalmente tienen más de un elemento obtenido ilegalmente y a veces se hace un allanamiento y aparecen cartas que después no se saben a quién pertenecían porque podrían ser de una colección privada y al no estar catalogada o no estar registrada, entonces estamos promoviendo con algún tipo de beneficio y que no implique un perjuicio impositivo, el registro de los archivos privados para saber qué es lo que hay y como una forma de protección y evitar que, o una forma de, no de garantizar una recuperación, pero sí de posibilitar una recuperación de esos archivos privados en caso de que fueran robados. Bueno, ya refería al dictado de capacitación, lo hace Interpol, lo hace la Policía Federal, todos los años hacen un seminario de 2 o 3 días para fuerzas de seguridad, y también el Archivo Nacional lo hace a través del programa de capacitación que dirige Mariana Nazar, a veces hasta 2 veces por año en el archivo. Lo hacemos en el archivo, entre otras cosas, para que los miembros de la Fuerza de Seguridad y la Gendarmería y la gente que se ocupa de aduanas pueda ver y conocer los documentos originales que tenemos nosotros y de alguna manera eso los ayuda al reconocimiento posterior. Llevar estadísticas sobre las sustracciones y hallazgos de bienes culturales, presentar convenios con organismos públicos y privados, archivos de circulares emitidas por la OICP, sobre bienes culturales sustraídos en los países miembros, informar a la comunidad sobre las tareas realizadas y brindar recomendaciones para evitar los delitos. En brindar recomendaciones para evitar los delitos, periódicamente la gente de Interpol visita museos a pedido de los museos y les cambia desde los lugares de la cámara de seguridad, busca cómo mejorar la seguridad interna.
investigar los delitos en todas sus modalidades que atenten contra los bienes arqueológicos, panteológicos y de patrimonio artístico e histórico del Estado nacional, provincial o municipal, según corresponde y de acuerdo a las convenciones internacionales y a la legislación nacional vigente. Yo voy a tratar de saltear todo lo que ya se haya dicho, porque seguramente acá va a haber cosas redundantes. Bueno, están acá los distintos tipos de bienes arqueológicos y paleontológicos. Un párrafo merecen los coleccionistas, ¿no? Generalmente gente de buen poder adquisitivo dispuesto a pagar fortunas por tener el fetichismo de una carta o una firma, que después rara vez se lo pueden mostrar a poca gente, porque si se lo muestra a mucha gente se autoincriminan. Y bueno, yo creo que en ese rubro de los coleccionistas, y sobre todo en el afán de vuelta de que es más importante recuperar que castigar, creo que ahí podríamos hacer un trabajo cultural, gracias, muy importante. Bueno, en el caso de las obras de arte está claro que hay ladrones ocasionales, ladrones profesionales, reducidores o profesionales. Están los compradores de buena fe y los compradores de mala fe. De esto bastante se ha hablado, pero voy a ser redundante e insistir en que en la mayoría de los casos, salvo los ladrones ultraprofesionales o bandas internacionales, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, se roba con un comprador que ya ha hecho un pedido o formulado un pedido. Hay un coleccionista que de alguna manera desea o ha pedido una pieza y se lo ha planteado a un reducidor o profesional deshonesto. Y acude a una banda que puede ser más o menos profesional. Pero en muchos casos, insisto, hay complicidades de empleados venales, un momento muy preocupante, y porque a mí me va a tocar tal vez en un par de años, donde suelen desaparecer muchos documentos, le pasó a la Biblioteca Nacional de la República Argentina, son las mudanzas a los nuevos edificios, porque ahí desaparecen algunas piezas consideradas más valiosas o incunables. Bueno, se trabaja sobre las obras buscadas, las personas involucradas y eventos como para concientizar sobre este tema, y este evento que estamos participando tiene que ver con eso. Robos de documentación, documentos antiguos, algunas estadísticas que nos ofrece el comisario Laibe. Tenemos 192 documentos antiguos con pedido de secuestro nacional e internacional. Documentos recuperados, 2.826. Libros antiguos recuperados, 66. Me parece que esta presentación el AIBE solo la ha referido a documentación. No sé si después van a aparecer las mencionadas por mí piezas de arqueología. Bueno, este es un caso que tuvo mucha prensa en su momento, que fue un robo a la Biblioteca Nacional de España el 24 de agosto del 2007 y que fueron recuperados en Buenos Aires el 17 de octubre. Son unos mapas que creo que alguien recortó de una sala. Recuperación de libros antiguos. El lugar del robo es una biblioteca de Lanús. Lanús es una localidad de la provincia de Buenos Aires en la Argentina. En marzo del 2009, recuperados el 19 del 6 del 2009. Bueno, acá les tengo que pedir a todos disculpas y lamento que no esté Laibe porque él conoce estos casos muchísimo más que yo y podría contar montones de anécdotas sobre esta cuestión. Recuperación de 115 documentos históricos, secuestro de manuscritos oficiales de San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, dos localidades de la provincia de Buenos Aires, documentación episcopal privada, todos de principio del siglo XIX, el periodo de la Confederación Argentina. Fueron recuperados el 29 de noviembre del 2011 en un domicilio particular en el barrio de Recoleta. Documentos históricos del siglo XIX, entre los cuales se destacan uno firmado por el presidente Domingo Faustino Sarmiento en 1874, también otros rubricados por
el doctor Adolfo Alsina, que iba a ser el presidente que le iba a suceder y se murió, por el presidente Nicolás Avellaneda, por el general Luis María Campos, por el José María Moreno y José Uriburu, que también fue presidente de la República en la Argentina, todos recuperados el 12 de diciembre del 2013 en un domicilio particular de Pompeya. En algunos de estos documentos inclusive se ven sellos que sí han pertenecido al archivo y a organismos oficiales. Recuperación de documentos antiguos del siglo XIX, cartas, planos de carácter histórico de la Armada Argentina, varios ejemplares antiguos de la historia naval, gran cantidad de carpetas de documentación. Bueno, esto lo acabamos de restituir el 17 de mayo, el Día de la Armada. Y el caso sí lo conozco porque participé de las actas de restitución y de toda la cuestión. Esto estaba en el Museo Casa Amarilla, el Museo Almirante Brown, en La Boca, y el que lo había robado era el bibliotecario, el que lo tenía en custodia, y era una cantidad muy importante de documentos y los había empezado a vender. Bueno, la investigación del AIBE terminó en este proceso y se pudo recuperar. Recuperación de documentos antiguos pertenecientes al Teatro Colón de Buenos Aires, cartas, postales y fotografías de autoría de Giacomo Puccini y Giuseppe Verdi, con las firmas. Bueno, esto un coleccionista, un melómano hubiera pagado. Es incalculable, ¿no?, lo que se puede pagar por este tipo de cosas. Recuperación de un libro de 1748 adquirido por autoridades italianas. Desde una biblioteca privada, fueron recuperados el 31 de marzo del 2015. Recuperación de documentos históricos pertenecientes al Archivo General de la Nación, recuperados el 25 de junio del 2015 en una vivienda privada en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lamento que esto no les puedo contar nada porque yo todavía no era el director del archivo, pero lo que sucede con el archivo es que muchas veces hay colecciones que no están catalogadas, que llevan muchos años en archivo, ahí tenemos un problema grave con la falta de personal. Inclusive nos pasa también con colecciones importantes de fotografía donde detectamos robos, pero nos cuesta mucho trabajo saber si el robo sucedió hace 70 años, hace 30, 40, 10 o 5 meses o 2 días. Así que esa es una dificultad y eso es donde la catalogación puede ayudar mucho a la investigación y a la recuperación sobre todo, ¿no? Bueno, estas son las señales. Quien se quiera comunicar con el comisario Laibe, he tratado de cumplir con él en presentar esto, él lo hubiera hecho mucho mejor y solo trajo lo referido, todo lo que vieron acá es solo lo referido a documentos, archivos. No está, por ejemplo, el caso que mencioné por el cual él fue condecorado por el gobierno de Perú y por la República del Perú recientemente, fue el año pasado, que se debía a un secuestro de, creo que eran 4.500 piezas de arqueología, y que el proceso demandó 11 años y que requirió no solo del trabajo de Interpol, sino de mucha colaboración interministerial e internacional, que es el paso siguiente probablemente, ¿no? Una vez que uno constituyó un comité nacional que funciona, habrá que pensar en todas las instituciones como para que haya entre los comités relaciones muy fluidas, porque de vuelta, vencer a las burocracias en esta cuestión es mucho más importante, porque el delito transnacional no tiene burocracia, se mueve con leyes absolutas del mercado y del capitalismo, tiene una gran velocidad y una gran eficiencia para actuar. Nosotros estamos obligados a actuar conforme las leyes, los reglamentos y nuestras constituciones, y a veces eso lentifica los procedimientos. La única forma de salvar esa lentificación de los procedimientos sin caer en ilegalidades es teniendo mucha confianza entre quienes trabajan en el comité e, insisto, un trabajo transversal. Yo tengo rango de director general, que es un rango por debajo de subsecretario, y en el comité trabajo de igual a igual con gente que me pertenece al Ministerio de Seguridad
y que tienen rango inferior al mío, pero nosotros estamos en comunicación permanente, usamos todas las herramientas de la comunicación, desde WhatsApp, correos electrónicos, porque la velocidad en las alertas es muy importante y el trabajar en colaboración entre aduana, insisto en mencionar los organismos de recaudación de impuestos, porque muchas veces lo que hay detrás de esto es una evasión impositiva, es una forma de ocultar o lavar capitales de dinero. Así que créanme que para que estas cosas funcionen, lo más importante es esa colaboración transversal y sin jerarquías de ministerio, y después, una vez que las cosas son de alguna manera determinadas, se elaboran los documentos conforme a lo que requieran las leyes. En la Argentina, y voy a aprovechar para contar el caso que mencioné, lo que estamos haciendo ahora también a través del Comité Nacional es promover la creación de comités provinciales. Ustedes saben que la Argentina es un país federal de una extensión territorial muy amplia y tenemos 24 provincias o 24 distritos federales, y muchos de ellos ya han adherido a la formación de comités provinciales, y estamos recorriendo el país con el Comité Nacional con dos sentidos. Uno, capacitar a esas fuerzas policiales y de seguridad de cada una de las provincias, sobre todo en los casos de las provincias fronterizas, son las que hemos priorizado, y para convencerlos de la ventaja de armar junto con el Poder Judicial estos comités que son transversales. Recientemente, en una reunión que hicimos en Río Negro, en Viedma, yo pude contar un caso que tiene que ver con las situaciones con las cuales uno se encuentra. A mí me llama un senador de la Nación y me dice si puedo recibir a un señor XX que dice haber comprado una carta muy importante del gobernador español de Buenos Aires al gobernador de Malvinas, que la carta hace una referencia a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Me encuentro con un señor muy extraño. Mis primeras reuniones dije que me decía que además el servicio secreto inglés lo estaba vigilando, un señor muy paranoico que no me traía la carta sino una fotocopia. Uno se encuentra con este tipo de personajes muy a menudo en estas cosas, y la verdad yo pensé que este tipo es rarísimo, y empezamos una relación que finalmente a mi juicio terminó bien, pero que era bastante difícil porque lo que yo le traté de explicar es, primero tengo que ver la carta para saber si es auténtica, si no ni me ocupo. Tráigame la carta. Él al principio era reticente a traer la carta, decía que la había comprado de buena fe, cosa que yo en general le he creído. Nunca me quiso decir a quién se la compró ni dónde, si la había. Él vive en Uruguay, es argentino, pero vive en Uruguay, no sabía si la había comprado acá o en Uruguay. Finalmente lo convencí de que trajera la carta y le expliqué que yo estaba obligado a denunciarlo a él y que le tenía que secuestrar la carta, pero que podíamos hacer algo mucho mejor si él la donaba la carta voluntariamente, y que yo no le podía restituir el dinero porque no tengo capital para comprar. En la Argentina no tengo en este momento una ley que me permita comprar, lo cual es bastante deseable, determinados documentos que circulan en manos privadas y que pueden hacer al acervo histórico-cultural de la Argentina. Pero lo que le podía garantizar es que íbamos a hacer la suficiente exposición de esa carta y que él podía obtener por el lado del prestigio o tal vez algún sponsor privado si quisiera. El hombre está vinculado a los grupos de excombatientes en la Guerra de las Malvinas, así que le dije, mira, eso se puede hacer, yo te puedo dar más cartas y más documentos. Como anécdota al margen, debo decir que el hombre pensaba que esta carta cambiaba la historia, porque es un poco la fantasía que todos tenemos con los archivos, que vamos a encontrar la llave de la verdad. Entonces pasamos de la llave de la verdad a que no sirven para nada con una velocidad asombrosa. Cartas como esa el archivo ya tenía muchas. Evidentemente la carta en algún momento no tenía el sello del Archivo General de la Nación. Pudimos determinar que la carta es auténtica gracias al trabajo con el INTI, que determinó que el papel y la procedencia, la carta era de 1762, y bueno, los textos ya lo habían revisado la gente del archivo y todos aseguraban la autenticidad de esa carta. Finalmente lo que logramos fue eso, en un largo proceso que demandó casi un año por todo lo jurídico que hay que hacer dentro de un ministerio para aceptar una donación.
La carta es ahora del Archivo General de la Nación. El señor está organizando exposiciones mostrando su hallazgo y nosotros le brindamos duplicados de otras cartas que de alguna manera componen una colección muy coherente. Y de vuelta, yo lo cuento porque, así como lo conté bien, para mí era mucho más importante recuperar la carta que presionar sobre el señor para castigar a quien la robó, porque si lo presionaba, el señor se me iba a Uruguay y yo la carta no la veía nunca más, y podían pasar muchísimos años hasta que esa carta volviera a aparecer en alguna subasta o no aparecer nunca, porque alguien la destruía o porque los hijos de este señor no sabrían de la importancia de esa carta y el día que el señor se muriera, los herederos dicen, tirá todos estos libros viejos, ¿para qué los queremos? Que es otro de los riesgos que enfrentamos muchas veces. Así que, insisto y dejo esta idea, para nosotros en principio es más importante recuperar que castigar, aunque por supuesto lo deseable sería poder hacer las dos cosas. Bueno, ahora voy a tratar de pasar a la otra presentación, pero acá voy a necesitar ayuda. Bueno, la licenciada María Teresa Fuster es historiadora y dirige el departamento de comunicación del archivo y trabaja con ALA en todo lo que es difusión. Y ella ha trabajado muchas veces como perito, porque es el otro rol que permanentemente requieren las fuerzas policiales, en distintos allanamientos y en distintos procedimientos vinculados a los bienes culturales. Bueno, esto lo podemos saltear. Básicamente lo que dice es que es el Archivo General de la Nación y que presta apoyo y colaboración activa con el Departamento de Interpol, sobre todo en tareas de peritaje y asesoramiento en materia archivística al personal de las fuerzas de seguridad. La destrucción y el saqueo de los yacimientos arqueológicos y panteológicos, así como de iglesias, robos y museos, causan grandes pérdidas al patrimonio cultural de nuestro país, y como esto es lo que ya han estado escuchando de todos los países, inclusive en algunos casos todavía es más grave que el de la Argentina porque la riqueza paleontológica es mayor, lo podemos saltear, creo. Bueno, voy a saltear lo que tiene que ver con las definiciones que ya están. Pero básicamente acá me voy a detener porque la documentación que nosotros protegemos, a pesar de que acá destaca el sentido de la documentación histórica y el soporte papel, en general lo que caracteriza a todos estos bienes culturales es que son únicos e irrepetibles en la mayoría de los casos. O sea, son de características originales. Y está por un lado, y acá hay una función vinculada a la cultural que tiene que ver en el patrimonio intangible de la nación y en su patrimonio histórico. Pero cuando hablamos de archivos, que es lo que hoy nos toca, estamos hablando también de derechos de la ciudadanía. Al desaparecer un archivo o al romper su secuencia lógica, se afecta los derechos de esa ciudadanía frente a las decisiones y las arbitrariedades del Estado, lo cual, a mi juicio, lo vuelve un poquito más grave todavía, ¿no? Bueno, esto es una reiteración de lo dicho. Yo quería ver algunos ejemplos. Acá está pruebas que fueron sustraídos, sellos, foliatura original, marcas de cosido, que generalmente se roban estas cosas para falsificar documentos y poder vender documentos falsificados. Acá la vemos en un allanamiento, la de la foto es Fuster, que debía estar acá presentando su propia ponencia, junto con la gente de Interpol. Y acá hay dos casos, tengo alguno más, pero me parece que con esto ya los he aburrido bastante. El caso de noviembre de 2012 se recuperaron 115 documentos históricos del siglo XIX y siglo XX que se ofrecían a la venta. Este es el caso contado desde el archivo ahora. Los documentos pertenecían a un juzgado de paz de San Andrés de Quiles y San Antonio de Areco. Las fechas extremas de los documentos, que no estaban en lo que informaba el AIBE, eran 1808 y 1908. Toda la documentación era original, la mayoría manuscrita, incluía correspondencias, actas, expedientes, actas electorales, expedientes, nombramientos políticos, aparte de libros e impresos de la época.
Se secuestró toda la documentación y permaneció guardada en la GN hasta que fue requerida por la justicia para proseguir la causa. El caso 2 que nos propone Teresa Fuster es de enero del 2014, 44 folios entre manuscritos e impresos, incluidos en cartas personales de José Gaspar de Francia, dictador perpetuo del Paraguay, y Francisco Solano López, presidente de ese país entre 1862 y 1870, y me toca a mí tener que hacer lo que recién hacía Emma, en el sentido de tener que, la vergüenza de los países que han saqueado en caso de guerra, todavía el Brasil es un poquito más complicado que la Argentina, pero estos documentos son consecuencia de la guerra de la Triple Alianza y han sido fruto del saqueo. Documentos de mediados del siglo XIX relacionados con la guerra de la Triple Alianza, el canciller argentino entregó a su paraguayo la apreciada documentación. Se devolvieron. Bueno, lo que funciona a nuestro juicio es esto, ¿no? La concientización de estas cuestiones, que nos parece sumamente importante, la capacitación, la prevención, las alertas rojas tempranas, el compartir entre nosotros experiencias y procedimientos, y parte de todo eso en el Archivo General de la Nación, desde esta gestión lo hemos volcado en una revista que llamamos Revista Legado, Revista del Archivo General de la Nación, que la pueden encontrar ahí, donde además de mostrar nuestro acervo y ofrecérsela a historiadores e investigadores para que publiquen cuestiones, también colocamos los casos en que intervenimos y de alguna manera son exitosos en materia de lucha contra el tráfico ilícito. Así que con esto les doy gracias por la atención y quedo a disposición.